Quiero pedirle nuevamente que tenga su Biblia a la mano, Mateo capítulo 7, verso 13 y verso 14, y que pueda tener un lápiz y un papel a la mano donde anotar. Hay veces que caminamos por un sendero de desierto, hay veces que caminamos por senderos pedregosos y serpenteantes. En algunos puntos de nuestro caminar son peligrosos, son como lo dice el Salmo 23, valles de sombra, valles de muerte. Otras veces se vuelve ancho, se pone parejo, a veces será también fácil. Y mis amados hermanos, ¿cómo es que podríamos darles un nombre a estos caminos o a cada uno de estos caminos? Bueno, diríamos que son caminos pedregosos, caminos arenosos, caminos serpenteantes, camino de valle, camino peligroso o camino de oscuridad. Y así seguiríamos a hacer una gran lista de nombres de caminos. Cada vez que andamos por un camino, se nos ocurre un nombre según cómo se ve o cómo se siente el camino. Y a muchos caminos se les ponen los nombres así. En Israel, la situación de los caminos y los nombres es diferente. Los caminos más famosos son en Sión. No se nombran según cómo se ven o cómo se sienten, ni tampoco según su estado. En cambio, tienen nombres distintos. Por ejemplo, el camino a Belén, el camino de Damasco, el camino a Emaús o el camino de Jericó. Entonces, los caminos más famosos de Sión llevan nombres de lugares. No solo lugares, sino sus destinos. Sus nombres no provienen de cómo se ven, sino hacia dónde llevan. Este es el secreto de los caminos de Sión. Así también en el viaje en nuestra vida vamos a descubrir que el camino a veces será pedregoso, a veces será liso, plano, a veces será duro, a veces será fácil, a veces será peligroso, será agradable o podría ser insoportable, va a ser alegre. Nunca debe de cometerse el error de juzgar el camino o la vida como se ve o como se siente. Un camino agradable puede conducir a un precipicio y un camino duro y pedregoso puede conducir a la ciudad santa. Un camino agradable puede conducir al infierno, pero un camino difícil puede conducir a la bendición de la vida eterna. Y eso es lo que nos dice en estos versos Mateo cuando nos habla acerca de que tan ancho y grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero ¿sabe usted qué es lo más triste de ese camino? Lo más triste de ese camino es de que muchos son los que lo transitan. Muchos son los que andan por ese camino, como estos de los que hemos hablado hace un instante, que andan haciendo el mal contra el prójimo. Mis amados hermanos, ¿cuánta gente conoce usted y conozco yo que anda por ese ancho camino? Hay mucha gente que va por ese camino con mucha alegría y satisfacción, pero no sabe que su destino es un destino de muerte, es un destino de perdición. Es un destino que lo llevará a poder pasar por toda la eternidad en el lugar de condenación, en el lugar preparado para todos aquellos que se han rebelado en contra de Dios, de aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Ese lugar que ha sido preparado para el diablo y todos sus ángeles. Mis amados hermanos, en el infierno sí es real. Y en el infierno se encontrará toda clase de personas que decidieron andar por la senda ancha, por la senda espaciosa, aquella donde no encontraron ningún tipo de dificultad.
Ahora, hay una bendición muy grande, que en nuestro camino, usted y yo antes andábamos por ese camino ancho, hasta que Jesús vino a intervenir en nuestras vidas. Y por el amor que Dios tiene para toda la humanidad, dice la escritura que Dios muestra su amor para con todos nosotros en que siendo pecadores envió a Cristo, su único hijo, a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse, a dejar su estilo de vida y cambiar totalmente y retornar a Dios, hacer la paz con Dios. Y entonces viene Mateo y escribe la contraparte del camino ancho. Dice que hay un camino angosto y en este camino angosto dice que es un poco difícil y que pocos son los que andan por ella. Ahora, este camino tan angosto, mis amados hermanos, es un camino que es bien angosto. Ahí solamente pasa alguien. En este camino angosto solamente cabe una persona. Y déjeme decirle algo, no es usted ni soy yo el que va sobre ese camino. En ese camino no hay espacio para nada más ni nadie más que solamente para el Señor Jesús. Hermano, entonces, ¿cómo hacemos para caminar por ese camino angosto? Bueno, déjeme explicarle. Primero necesitamos dejar todo nuestro orgullo. Ahí no hay espacio para el orgullo, ni la vanagloria, ni para ninguna otra cuestión que tenga que ver algo con relación a mí, ni incluso ni para mí mismo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para ir por ese camino? La respuesta, mis amados hermanos, es que podamos echar sobre el Señor todas nuestras cargas, todo lo que somos, poner todo nuestro ser. Y mire, la bendición tan grande que tenemos en el Señor, de que podemos por medio de Cristo caminar ese camino. Él es quien nos lleva en ese sendero tan angosto. Él es quien nos guía. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esa manera podemos transitar. Es la única manera que podemos caminar por el camino angosto. No hay otra manera que usted pueda llegar o que yo pueda pasar por ese camino angosto. Y yo quiero pedirle que usted pueda tener a la mano Filipenses capítulo 3, verso 12 y verso 14 para recordar esa bendición que el Señor nos da. Filipenses 3, 12 a 14 nos hace poder tener en nuestra mente y en nuestro corazón no solamente la dirección que necesitamos. Dice la escritura, escuche usted, dice del verso 12 al verso 14. No quiero decir que ya lo haya logrado o que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Primero, mis amados hermanos, es importante que podamos nosotros tener ese encuentro en ese camino ancho con Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos morir a nosotros mismos y permitir que Cristo viva en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, podemos andar por el camino angosto. Y mientras vamos en ese camino angosto,
tenemos que tener la vista hacia el destino. ¿Se recuerdan que hace un instante hablábamos acerca de los caminos en Israel, en Sión, que no hablan cómo se ven, cómo se sienten, sino que al lugar hacia donde llevan? Lo mismo el apóstol Pablo nos dice aquí, hermanos, pongan su mirada en la meta. Miren y concéntrense en llegar a ese lugar donde el Señor les espera, ese lugar por el cual por medio de Cristo pueden llegar. No es que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, sino que me esfuerzo por llegar y alcanzar ese premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. Mis amados hermanos, que nuestro peregrinaje sobre esta tierra pueda ir cada día viendo el lugar y el destino hacia donde necesitamos llegar. Usted y yo tenemos muy claro que si morimos en Cristo, estaremos gozando de la patria celestial por toda la eternidad. Pero es importante que podamos centrar nuestra vista en ese lugar y enfocarnos, concentrarnos y encaminarnos hacia ahí. Mire siempre al final de su curso hacia dónde va a estar llevándole. Si está en el camino correcto, no se desaliente por el tipo de terreno que pueda encontrar. Nunca abandone ese camino. Siga adelante, siga hacia su destino, porque lo más importante es el final. Y su camino y el viaje de su vida no será conocido por su terreno, sino por el lugar al cual le llevó. Mis amados hermanos, si podemos hacer un breve resumen de historia bíblica de los personajes bíblicos, veremos hombres de fe. Y yo le invito a que usted pueda leer ahora en casa al terminar esta reunión. Hebreos capítulo 11 va a encontrarse con un listado de hombres de fe que vivieron por fe para el Señor. Se habla cosas hermosas, cosas grandiosas, cosas inimaginables de ellos. Pero si usted puede examinar cada vida de uno de ellos, puede ver altibajos, terrenos escabrosos por los cuales pasaron, tiempos y momentos difíciles de prueba, pero recordamos no por el camino, sino por el lugar hacia donde llegaron. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos tener hoy, que podamos apartar nuestros ojos de las circunstancias y enfocarlos solamente en nuestro destino, que prosigamos a lo bueno, a lo más elevado, a lo celestial. Como dijo el apóstol Pablo en estos versos que acabamos de leer de Filipenses 3, 12 al 14, que podamos ir y proseguir hacia el destino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que mis amados hermanos, no desalentemos, no bajemos la guardia y veamos por nuestros caminos. Hay un canto muy antiguo que a veces entonamos y este canto nos ayuda a entender cuál debe ser la reacción en nuestro caminar. Y el canto dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y es que ahí es donde radica, mis amados hermanos, la importancia de la vida, de poder evaluar cómo vamos en nuestro caminar. Pero lo importante es que si nos hemos desviado, que volvamos al Señor, que volvamos a la senda angosta. Al final de esa senda angosta, dice la escritura en Mateo 7, que es el camino de la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, que esos pocos podamos ser nosotros, que podamos encontrarnos entre esos pocos y que podamos al final celebrar la presencia del Señor en nuestra vida
y disfrutar de su presencia por toda la eternidad. No importa qué pasemos sobre este camino, puede pasar usted enfermedad, angustia, escasez, amenaza, puede pasar una vida de tormento, de sufrimiento, pero el final es el especial. El destino, ese es el que realmente vale la pena. Que nuestro destino en Cristo pueda ser el de celebrar la grandeza y la misericordia del Señor cada día de nuestras vidas.